Hola, soy Serete y Buletín. Esta es la tercera parte de mi guía completa sobre el Hoyoku. En las partes anteriores se tratan temas como la relación del rey espiritual con el Hoyoku, la creación de este último desde el punto de vista de Urahara y Aizen, cuál es el poder del Hoyoku y la influencia de este último en el plan maestro de Aizen. Todos estos conceptos servirán como base para explorar lo que veremos en esta tercera parte, donde exploraremos a fondo la caída física y mental de Aizen, qué sucedió con el Hoyoku en el arco final y el legado que este deja en el universo de Bleach. Así que si no has visto las partes anteriores, te recomiendo encarecidamente que les eches un ojo para poder disfrutar mucho más de este vídeo. Te dejo la primera parte por aquí en una tarjetita arriba a la derecha. Con esto dicho, vamos con el vídeo. La segunda parte terminó con la fusión de Aizen con el Hoyoku, su transformación en un híbrido perfecto entre Shinigami y Hollow, y su evolución a través del miedo. Es decir, que el Hoyoku solo otorgará a Aizen el poder para evolucionar cuando Aizen se tope con una situación que lo lleva a su límite, o incluso si el propio Hoyoku siente miedo a morir ante un poder superior. Sin embargo, si tal y como Aizen le dice a Gin, la evolución se genera a través del miedo a morir, ¿por qué Aizen pierde contra Ichigo? Pues como comenté en la primera parte, Ichigo es la única alma que posee todos los tipos de alma dentro suyo de forma natural. Es decir, que el potencial máximo de Reiryoku o poder espiritual de Ichigo está determinado por la suma de todos los potenciales límite de cada tipo de alma que reside dentro suyo y el potencial base o latente del propio Ichigo, el cual posee un Hollow que fue formado en base a la suma de muchas almas Shinigami. Por tanto, cuando Ichigo se fusiona completamente con Zangetsu y adquiere así la capacidad de usar el 100% de su poder espiritual o Reiryoku, el resultado es que Aizen es incapaz de sentir su energía espiritual, dando a entender que el poder espiritual de Ichigo está a años luz de los de Aizen ahora mismo. Y en ese momento, el propio Hoyoku fuerza a evolucionar a Aizen. Sin embargo, esta vez, el propio Hoyoku se manifiesta para ver con sus propios ojos el poder de Ichigo, pues vemos cómo aparecen ojos negros en sus alas junto al que ya tenía en la frente. De hecho, se puede interpretar que son sus ojos, pues el propio Aizen menciona que es el Hoyoku quien ha forzado su evolución. Y esta evolución comienza gracias a que el Hoyoku observa a través del tercer ojo de Aizen lo que está sucediendo. Y estos ojos son muy similares a los ojos que vemos en los brazos del rey espiritual. Y si tenemos en cuenta que el Hoyoku contiene fragmentos del Reiyou, no es de extrañar que su manifestación física en el cuerpo de Aizen sea similar a las partes del Reiyou. Además, esta forma de Aizen tiene un detalle muy curioso, y es que vemos que posee 3 agujeros de Hollow. Este agujero representa que un alma ha perdido su corazón y por consecuencia, el corazón de esa alma se convierte en su máscara y su cuerpo de Hollow. Es decir, que tanto Aizen como su Zanpakuto que se ha impregnado de su esencia han perdido su corazón como almas y ahora son Hollows. Y por consecuencia, el Hoyoku que ha provocado esta conversión en Hollow también parece haber perdido su corazón. Pues si nos fijamos, el cuerpo de Hollow que se forma a partir del corazón perdido de Aizen sí es blanco, pero la Zanpakuto, la máscara de Aizen, así como los pies y sus manos son negros, representando que el poder de los fragmentos del Reiyou del Hoyoku, que se representa siempre con el color negro, es el que está otorgando propiedades de Hollow a Aizen y a su Zanpakuto, creando un diseño que trata de representar la conversión en Hollow de Aizen y su Zanpakuto al usar el poder del Hoyoku. Y otro detalle que refuerza el hecho de que el Hoyoku es el que le otorga las propiedades de Hollow a Aizen es que su máscara, además de ser negra, esta no recubre su cara como un Hollow normal, sino que surge desde dentro de Aizen al despellejar su cara, representando así de manera muy clara que los poderes del Hoyoku y los de Aizen se han mezclado por completo, dando a entender que Aizen, gracias al poder del Hoyoku, ha alcanzado probablemente su máximo potencial como alma híbrida de Shinigami y Hollow, aunque esto será más importante más adelante, así que continuemos. La cuestión es que a pesar de que Aizen logra herir un poco a Ichigo en esta forma, Aizen comenta que sigue sin sentir la energía espiritual de Ichigo. Es decir, que tanto antes de que Ichigo se transforme en su forma Mugetsu, como cuando él mismo se transforma en el Getsuga, Aizen es incapaz de sentir su presencia. Entonces, voy a tratar de explicar cuál es el poder de Aizen fusionado con el Hoyoku en esta fuerza de evolución que el propio Hoyoku ha provocado. De esta manera,
podremos entender por qué Aizen no siente el poder espiritual de Ichigo. En la primera parte establecimos que el poder del Hōjōku cumple con los deseos de las almas siempre y cuando éstas tengan el potencial como almas para cumplir este deseo. Y este potencial está determinado por el tipo de alma y el potencial latente o base de esa alma. Aizen es un alma Shinigami con un potencial latente muy superior al resto de almas y que prácticamente ha alcanzado la maestría en todas las artes de combate Shinigami. Por lo tanto, Aizen ya ha alcanzado prácticamente su máximo potencial como alma Shinigami, y se fusiona con el Hōjōku para que éste cumpla su deseo de romper estos límites a los que está condenado, convirtiendo en Hollow tanto a Aizen como a su Zanpakuto, y a su vez fusionar estas dos, amplificando así el límite de poder al que tanto Aizen como su Zanpakuto están condenados por ser almas Shinigami. Es decir, lo que tenemos es a un Shinigami y a su Zanpakuto convertidos en Hollow y fusionados entre sí, y que además están fusionados con el Hōjōku, que gracias al poder de los fragmentos del Reiyou que este posee, este puede penetrar en el alma de Aizen y su Zanpakuto para modificarlas en Hollow, y a su vez, estabilizar estas almas para evadir su suicidio del alma al añadir las propiedades antagónicas necesarias para mantener el equilibrio de ambas almas, dando así como resultado la evolución final de Aizen, un ser con poderes híbridos de Shinigami y Hollow que no puede sentir siquiera el poder espiritual de Ichigo en este estado. Por otro lado tenemos a Ichigo, que al igual que el Reiyou, está constituido por todos los tipos de alma existentes. Por tanto, su potencial determinado por su tipo de alma es muy similar al del Reiyou, y por ende muy superior al de Aizen, que su tope está determinado por el potencial máximo que pueda alcanzar un híbrido de Shinigami y Hollow. Pero la cosa no acaba aquí, porque el potencial latente o base de Ichigo contiene un Hollow que más adelante Nimaya nos comenta que es el responsable de que Ichigo pueda tener una Sauchi o Zanpakuto propia, pues este Hollow llamado White lo creó Aizen de la misma manera que se crea una Sauchi, a partir de la suma de almas Shinigami. Y ahora mismo, Ichigo está completamente fusionado con este Hollow que sirve como Zanpakuto, y por lo tanto está utilizando todos sus poderes. Pues vemos como tanto sus poderes de Hollow, que están fusionados con los de Shinigami, y los poderes de Quincy se mezclan en su mundo interior, representando que la Zangetsu con la que está fusionado Ichigo ahora mismo le permite utilizar el 100% de su poder actual. Es decir, que aunque los poderes de Ichigo no hayan alcanzado el potencial máximo que pueden alcanzar, el 100% de los poderes que posee ahora mismo Ichigo son suficientes para que Aizen ni siquiera detecte su energía espiritual. Ahora mismo, como el propio Aizen reconoce, Ichigo está en una dimensión superior a los poderes que él ha obtenido a través del Hōjōku. Diferencia de poder que también se representa visualmente, pues el color negro representa los poderes que están formados a partir de distintos tipos de poderes. En el caso de Aizen, solo su máscara, Zanpakuto, pies y manos son negros, representando los poderes de los fragmentos del Reiyou. Poderes que, como teorizamos en la primera parte, son la suma de todos los tipos de poderes que existen en el universo. Pero Ichigo no solo su Zanpakuto es completamente negra, sino que cuando se convierte en el propio Getsuga, es decir, en su propio poder, este es completamente negro, tanto el Reiatsu como su poder espiritual, y por consecuencia, también su apariencia se torna mucho más negra que la de Aizen, representando así de forma visual que tanto el potencial como los poderes actuales de Ichigo están en una dimensión superior. Pues como he explicado, Ichigo, como alma, es una mezcla de todos los tipos de alma existentes, como lo era el Reiyou, y por tanto, la propia naturaleza de los poderes de Ichigo posee un potencial y un poder inalcanzable para Aizen. Tanto es así que Aizen, al transformar su alma con los poderes de los fragmentos del Reiyou, sigue siendo incapaz de sentir la presencia espiritual de Ichigo. Esta diferencia de poder explicaría por qué cuando el Hōjōku observa el poder de Ichigo, este fuerza evolucionar a Aizen hacia su máximo potencial como alma, pues el Hōjōku, a pesar de que es un alma muy poderosa, formada a partir de muchas almas, y que además posee fragmentos del Reiyou, probablemente siente miedo del poder de Ichigo. Siente el peligro de que si un ataque de Ichigo lo golpea, no solo va a matar a su portador, sino que además también puede herirle gravemente. Y el Hōjōku, al entrar en pánico, no solo se manifiesta físicamente, sino que con tal de defenderse de Ichigo, fuerza evolucionar a Aizen hacia su máximo potencial. Es decir, el máximo potencial de un híbrido entre Hollow y Shinigami, resultando en un ser que no solo se ha fusionado con su Zanpakuto, sino que tanto esta como Aizen cada vez se asemejan más a un Hollow, porque el potencial límite de un Hollow es mayor que el de un Shinigami, como Hitsugaya comenta cuando menciona que el potencial límite de un Hollow puede ser mayor incluso que el de cualquier capitán del GOTY 13.
Quizá el potencial máximo que el Hōjōku le puede otorgar a Aizen se ve limitado por el hecho de que el Hōjōku quizá no estaba al 100% de su poder por culpa del estado de hibernación del Hōjōku de Urahara, como vimos en la segunda parte. Y si este estuviera al 100%, quizá el poder de los fragmentos del Reiyou, junto al poder de todas las almas que poseía el Hōjōku de Urahara, podría haber modificado el alma de Aizen para emparejarse más con Ichigo. Sin embargo, el potencial límite de Ichigo siempre será mayor al que Aizen pueda alcanzar junto al Hōjōku, como he explicado antes. Seguidamente, vemos como Ichigo lanza el Getsuga Tensho final y evapora a Aizen. Sin embargo, al parecer, el Hōjōku sobrevive al ataque de Ichigo y consigue regenerar el cuerpo de Aizen. Pero si ambos sobreviven al ataque de Ichigo, ¿por qué el Hōjōku le retira los poderes a Aizen? Pues tengo dos teorías. La primera sería que el Hōjōku se haya debilitado lo suficiente como para únicamente poder regenerar el cuerpo de Aizen, provocando que no pueda compartir su poder con Aizen hasta el punto de mantener la fusión entre Hollow y Shinigami, y por lo tanto, mucho menos otorgarle todo el poder que le ha otorgado a Aizen hasta ahora, y por eso Aizen pierde todos sus poderes adquiridos con el Hōjōku. Y la segunda teoría sería en base a las sensaciones de Ichigo. El poder del Hōjōku es leer el deseo de un alma para materializarlo a través de compartir el alma con la otra y así otorgarle el poder necesario para materializar ese deseo. Por lo tanto, el Hōjōku tiene la capacidad de leer el corazón de las almas. Ichigo comenta que él puede sentir los corazones de aquellos con los que pelea una vez ha acabado su batalla. Es decir, una habilidad parecida a la de leer el corazón de las almas para entender sus deseos, como la del Hōjōku. Esta habilidad de sentir o leer los corazones probablemente viene otorgada por el hecho de que tanto el Hōjōku como Ichigo están formados o poseen algo formado en base a la suma de muchas almas, y de igual manera poseen algo o están formados a partir de la suma de distintos tipos de almas. En el caso de Ichigo, por un lado tenemos que él es un alma de una naturaleza similar al Reiyou, pues ambos están formados por todos los tipos de alma existentes, y por otro lado tenemos su Hollow interior, llamado Wai, que está formado a partir de la suma de muchas almas de Shinigami y actúa como su Zanpakuto. Cuando los Shinigami luchan junto a su Zanpakuto, los combatientes pueden detectar o sentir las intenciones de la Zanpakuto del rival, como vemos en el entrenamiento de Ichigo con Urahara. Esto es debido a que las Zanpakuto son el reflejo de la esencia del Shinigami. Por lo tanto, la voluntad de su dueño se transmite a la espada, pero esta percepción de la voluntad del rival es superficial. Es solo la intención o voluntad del Shinigami referente a la batalla. No es una percepción que permita conocer y comprender su corazón, su esencia como individuo. Sin embargo, Ichigo es un alma con una naturaleza muy similar al Reiyou, por lo que cuando su Zanpakuto entra en contacto con otra, este podría potencialmente y de forma inconsciente compartir el alma con la Zanpakuto de su rival para sentir o tratar de comprender su corazón, tal y como el Hōjōku, Yhwach o el mismo Reiyou lo harían, por lo que su conclusión sobre Aizen tiene bastante relevancia. Ichigo comenta que lo único que sentía a través de la Zanpakuto de Aizen era soledad. En base a esto, Ichigo argumenta que quizá, debido a que nació con poderes excepcionales, Aizen trató de buscar un igual con el que compartir su forma de ver el mundo, y en el momento que dejó de buscarlo, quizá se generó un deseo de perder sus poderes para ser un Shinigami normal y corriente, deshaciéndose así de su soledad. La teoría de Ichigo, si analizamos un poco el personaje de Aizen, tiene mucho sentido. Las personas como Aizen, que poseen un gran poder, pueden aspirar a conocer y vivir cosas que muchas otras ni siquiera imaginarían que existen. Y por lo tanto, los ideales en los que Aizen cree se fundamentan en motivos que muy pocos pueden entender, provocando que Aizen, alguien con el poder y la inteligencia para cambiar el mundo, no pueda entenderse con nadie. Y Aizen, al tener un espectro tan grande de por qué el mundo es como es y sobre qué se cimienta, crea su propio ideal de cómo debería de ser el mundo, independientemente del bien y el mal que su ideal conlleve. Pues cuando uno cree saberlo todo, la empatía y la comprensión emocional propia se diluyen poco a poco. Piénsalo, Aizen sabe que el mundo está fundamentado en base a un pecado, el pecado original, donde el Reiyou, el ser más poderoso del universo, decidió ayudar a fundar un mundo más estable y que asegurara la infinita prolongación del mismo, y lo que recibió a cambio fue el miedo y la avaricia de seres inferiores a él. Sentimientos que se convirtieron en el motor que empujaron a los líderes de las 5 familias nobles a descuartizarlo y dejarlo sin voz ni voto, para así ser ellos quien creen y controlen el mundo para que se ajuste a sus preferencias, en lugar de crear un mundo justo donde se mire por el bien del mundo y las almas que lo residen. Y Aizen, alguien que tiene el poder y la inteligencia para cambiar este mundo,
no soporta la idea de vivir en este último, un mundo inmoral que le fuerza a estar bajo el mandato de seres que a su forma de ver son inferiores a él, como la Central 46, porque en su ideal de cómo debería de ser el mundo solo existe su propia justicia, debido a que él, al tener un amplio conocimiento de la situación del mundo, el bien y el mal son igual de indignos, y por lo tanto, él considera que su juicio, que no se mueve a partir del bien y el mal, es el correcto. Y como el camino que él trazará para sustituir al Reiyou y erradicar el pecado de los Shinigami es el correcto para instaurar un status quo mucho más justo, según su visión y juicio, claro, Aizen no dudará en pisar y erradicar a quien haga falta por el bien de su propia justicia. Y aquí radica el problema con Aizen, pues esta percepción única y totalitaria de que su justicia es la correcta, probablemente se deba a que, como Ichigo menciona, Aizen no pudo encontrar un igual con el que compartir su punto de vista del mundo, encasillando así al resto en seres que no merecen estar por encima de él mismo o aliados que puedan dar luz a su camino de cambiar el status quo. Pues Aizen, alguien que camina por el mundo sin saber lo que es el miedo o la desesperación, necesita una guía para que un mundo que no entiende a Aizen pueda eventualmente apoyar su camino. Pero a su vez, conforme sus planes avanzan y cada vez se queda más solo, el pozo de soledad que yace en su interior se hace más profundo, resultando en Aizen enmascarando su verdadero ser solitario por la personalidad de un psicópata ambicioso que quiere erradicar su soledad a través de mentirse a sí mismo. Sin embargo, como Aizen comenta, todas las personas necesitan confiar en alguien o algo para sobrevivir y sentirse seguras, y lejos de verlo como algo positivo, Aizen describe esto como un acto de cobardía, pues él mismo no ha podido confiar nunca en nadie, porque para empezar, nadie ha podido entender a Aizen. Por lo que en su infancia, en el momento que deja de buscar un igual que lo pueda entender y a su vez librarlo de su soledad, Aizen decide ser el dios que se encuentra en la cúspide de la confianza, el líder solitario en el que todo el mundo confía. Es decir, se autoconvence a sí mismo de que solo un ser solitario como él puede ocupar este trono en los cielos, donde ahora mismo se encuentra un ente sin voluntad ni potestad. Y esto nos lleva al verdadero deseo de Aizen y el motivo que empuja su autoconvencimiento para querer sustituir al Reiyou, deshacerse, o mejor dicho, evadir su soledad. Puede sonar incoherente esta conclusión, pero en palabras más sencillas, Aizen justifica su soledad con el objetivo de reinar solo en los cielos para no afrontar su soledad. Por eso se encarga de hacer evolucionar a Ichigo, para que una vez que su objetivo de reinar en los cielos se cumpla y no tenga un objetivo con el que evadir enfrentarse a su soledad, Aizen pueda suplir esta excusa con el hecho de medirse con un igual a él, a pesar de que esto pueda llegar a ser un impedimento para cumplir su autoimpuesto objetivo de sustituir al Reiyou. Por eso, cuando alguien como él, acostumbrado a siempre salirse con la suya, se da cuenta de que su propio capricho de hacer evolucionar a Ichigo se vuelve en su contra, empieza a buscar excusas para tratar de seguir justificando su soledad, a mentirse a sí mismo, justificando el poder superior de Ichigo con argumentos estúpidos para autoconvencerse de que él está por encima de cualquiera, en especial de un humano como Ichigo, y de que él es el único que podrá sustituir al Reiyou. Pero al final, cuando Aizen contempla la posibilidad de que Ichigo esté por encima de él, el Getsuga de Ichigo evapora a Aizen, como si el Getsuga erradicara las mentiras de Aizen. Y además, debido al poder devastador de Ichigo, el Getsuga probablemente también debilita al Hōjōku. En el anime, Urahara aclara que el hecho de que su Kido de sellado se haya activado es gracias a Ichigo, que ha empujado a Aizen a su límite. Es decir, que por ende, Ichigo también ha empujado al límite al Hōjōku, pues este límite de Aizen que Urahara comenta está determinado por el poder máximo que el Hōjōku le puede otorgar a Aizen. Además de que el hecho de que el Hōjōku fuerce a evolucionar a Aizen por miedo al poder de Ichigo, también es un indicativo de que el poder de Ichigo puede llevar al límite al Hōjōku, como hemos explicado antes. Por eso creo que la frase de Urahara de "el Hōjōku ya no te reconoce como su maestro" es una mentira de Urahara, para mofarse en cierta manera de cuando el propio Urahara le dice a Aizen que se ha fusionado con el Hōjōku, y ese le contesta que prefiere decir que lo ha controlado o sometido. Y además, Urahara deja en claro que actualmente sí conoce cómo funciona el Hōjōku y que ese Kido de sellado ha sido específicamente creado para encerrar tanto al Hōjōku como a Aizen cuando estén lo suficientemente débiles. Así que en mi opinión, creo que el Kido de Urahara, debido a que se activa antes de que Aizen pierda sus poderes del Hōjōku, lo podría haber sellado de todas formas sin que el Hōjōku le quitara todos los poderes restantes que le ha otorgado. Y creo que el Hōjōku,
Al ver que Aizen se sigue mintiendo acerca de que va a evolucionar de nuevo para seguir justificando su soledad en vez de afrontarla, a pesar de que es evidente que se está debilitando considerablemente, el Hōjōku entiende la máscara de mentiras y excusas que Aizen se pone para ocultar su verdadero ser, un ser que no quiere afrontar su soledad. Y es entonces cuando el Hōjōku comprende el verdadero deseo de Aizen, perder sus poderes para librarse de su soledad, materializando así el verdadero deseo de su corazón al quitarle todos los poderes que le ha otorgado a Aizen. Esto provoca a Aizen desconcierto, pero sobre todo incertidumbre. Aizen conoce el poder del Hōjōku y lo que representa que le haya quitado sus poderes. Por eso su acting refleja incertidumbre, probablemente preguntándose algo como ¿esto es lo que yo deseaba? ¿Realmente me he estado mintiendo a mí mismo? Y al entrar en contradicción consigo mismo, Aizen se enfurece y saca sus verdaderos colores, diciéndole a Urahara que por qué no comparte su forma de ver el mundo a pesar de ser alguien tan brillante como él. Como si le estuviera recriminando el hecho de que él podría haber sido ese igual que Aizen buscaba para librarse de su soledad. Pero lamentablemente, Urahara parece aceptar a su manera el status quo del mundo, y antes de que Aizen pueda desahogarse, el Kido completa su sellado. Al final, Aizen acaba encerrado en el Muken, el nivel más subterráneo de todas las prisiones del Seretei, donde deberá pasar 20.000 años completamente sellado, debido a que la sociedad de almas lo considera inmortal, pues no dispone de los medios para matarlo. Pero entonces, ¿qué sucedió con el Hōjōku fusionado con Aizen en el arco final? Pues creo que el Hōjōku sigue fusionado con Aizen, pero este es prácticamente un cascarón vacío. Me explico. El Hōjōku, después de recibir el Getsuga Tensho final, vemos cómo recompone el cuerpo de Aizen. Sin embargo, lo hace torpemente, y por el aspecto de Aizen, parece que el Hōjōku apenas puede mantener la conversión en Hollow de Aizen, resultando primero en que la Zanpakuto de Aizen, que también está convertida en Hollow, pierde su forma, pues el Hōjōku no puede mantener con firmeza la conversión en Hollow de Aizen, así que podemos asumir que el Hōjōku sí está debilitado por culpa del Getsuga de Ichigo. Pero como he explicado antes, el Hōjōku es capaz de quitarle los poderes a Aizen para cumplir su deseo de deshacerse de su soledad, a pesar de que el propio Hōjōku está muy débil. Así que podemos asumir que el Hōjōku sigue fusionado con el alma de Aizen, pero el poder que posee es una ínfima parte del poder que poseía anteriormente. Sin embargo, si recordamos, el Hōjōku permite la fusión de Aizen con su Zanpakuto, y como vemos en el arco final, Aizen sigue fusionado con Kyoka Suigetsu. Esto implica que el Hōjōku aún permite que Aizen y su Zanpakuto estén fusionadas, pues de forma natural, para que un Shinigami pueda eventualmente fusionarse con su propia Zanpakuto, se requiere de una autocomprensión de sí mismo completa y absoluta, debido a que las Zanpakuto toman forma al impregnarse de la esencia de un Shinigami, por lo que cuanto más te comprendas a ti mismo, tu esencia, antes podrás alcanzar el Shikai, el Bankai, y eventualmente fusionarte con tu Zanpakuto, que al final se convierte en una parte de ti. Y como hemos visto en este vídeo, Aizen está lejos de aceptarse y comprenderse a sí mismo, por lo que definitivamente, si el Hōjōku no es un cascarón vacío, este dispone del poder mínimo para mantener la forzada fusión de Aizen con su Zanpakuto. Sin embargo, Urahara menciona en el arco final que Aizen se ha vuelto más poderoso, y que es probable que sea más fuerte que cuando se enfrentó a Ichigo. Pero ¿cómo creo que Aizen se vuelve más poderoso, a pesar de que el Hōjōku posee una ínfima parte de su poder? Lo explicaré en un vídeo dedicado a este tópico en concreto dentro de poco. El Hōjōku, como hemos podido ver a través de esta serie de vídeos, es una existencia que nació por el afán de cambiar el status quo del mundo, debido a la controversial forma de existir de este mundo que se fundamenta en base a un pecado, el pecado original de los Shinigami. Y debido a este controversial mundo, siempre aparecerán otras personas que por sus propios motivos querrán alterar el status quo actual, como Tokinada Tsunayashiro, el líder de una de las 5 familias nobles que gobiernan tanto el mundo espiritual como el físico a su conveniencia. Este último crea Hikone, un alma capaz de servir como eje del universo que permitirá a Tokinada tener control completo sobre él mismo por pura avaricia y egoísmo. O también tenemos a Urahara Kisuke, que según Tokinada, aún tiene muchas almas creadas por él en su escondite en el mundo humano para supuestamente hacer lo mismo que Tokinada. Aunque en el caso de Urahara, su deseo probablemente se vea impulsado por el hecho de perfeccionar el status quo del mundo, pues como el propio Urahara comenta, el status quo está lejos de ser justo y moralmente correcto, pero durante la búsqueda de esa perfección es probable que Urahara vuelva a poner el mundo en peligro. Por eso decide no silenciar a personas que saben o pueden intuir más de la cuenta sobre sus intenciones, como Ichigo, Rukia o Shuhei,
pues en el momento que ponga en peligro de nuevo el mundo, podrá ser juzgado por ello. Es difícil de decir qué planea Urahara para la saga del infierno, pero lo único que sabemos es que hacer otro Hoyoku para fortalecer a un alma con las condiciones necesarias para sustituir la posición del Reiyou y usarla como sacrificio no debería de entrar en sus planes, pues Urahara le dice a Aura que si le hubiera dado el Hoyoku a Ichigo, el mundo sería mucho más estable, sin duda, y en consecuencia habría apoyado la fundación de este mundo. Pero Urahara continúa diciendo que si se lo hubiera dado a Ichigo, este hecho sería algo totalmente diferente, pues Ichigo se volvería un sacrificio más, y como él mismo deja entrever, dentro de sus planes para perfeccionar el universo, la idea de seguir dependiendo de un sacrificio no es una opción. Así que sea lo que sea que Urahara tenga entre manos, podemos estar seguros de que agitará el status quo del mundo. Construir un mundo perfecto que asegure su indefinida existencia, irónicamente, es una hazaña que puede poner en peligro al mundo, como hemos podido comprobar a través de la creación del Hoyoku. Así que la nueva saga del infierno, no cabe duda de que nuevamente la existencia del universo estará en juego. Bueno, hasta aquí esta guía completa sobre el Hoyoku. Durante las 3 partes, algunos conceptos han quedado algo especulativos, pues para figurar todos los misterios detrás del Hoyoku, hay que teorizar e interpretar a tu manera muchos elementos, tratando siempre de atar cabos y presentando teorías lógicas y con fundamento. Aún así, espero que esta guía os haya brindado información que quizá no sabías o teorías que os parezcan interesantes. Hace poco creé una encuesta para saber qué tipo de vídeos os gustaría ver después de esta serie de vídeos sobre el Hoyoku, y los resultados están bastante ajustados entre hacer un vídeo sobre el lore de Bleach o hacer un análisis de animación sobre alguna pelea o momento concreto del anime de Bleach. Así que estaré preparando varios vídeos sobre cosas relacionadas con el lore, y a su vez trataré de analizar la animación de la batalla entre Ichigo y Grimmjow. En cuanto estos vídeos estén más o menos listos, os lo haré saber a través de la pestaña de la comunidad del canal. Por último, gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado este contenido, dale a like y suscríbete. Y no olvides activar la campanita para que te avise cada vez que suba nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes ir a mi Twitter, a mi Instagram o echar un ojo a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de mis vídeos y nos vemos pronto. ¡Chao!